¿Qué tal están? Bienvenidos. Una sociedad verdaderamente justa. Es un tema que ha tratado la historia de la filosofía y también la filosofía política a lo largo de los siglos y que realmente es una cuestión que ha planteado muchos pensamientos, muchos análisis por parte de los pensadores y en este vídeo lo que quiero es analizar si realmente es posible una sociedad verdaderamente basada en la justicia. Y yo creo que sí, sobre todo si pensamos en la ética, en una ética adecuada, tanto a nivel político como a nivel social. Y además hay que decir que este es uno de los problemas más antiguos, persistentes y filosóficamente fecundos de la historia del pensamiento. Desde Platón hasta John Rawls, desde Aristóteles hasta Amartya Sen, pasando por Rousseau, Kant, Marx, Hegel o Martha Nussbaum, entre otros, la cuestión de la justicia ha constituido el núcleo de la reflexión ético-política. Pero lo que distingue a este interrogante es que no se trata simplemente de una pregunta académica o teórica, sino de una interrogación profundamente práctica. ¿Cómo debemos vivir juntos? ¿Qué estructuras, valores y principios pueden garantizar que cada ser humano tenga una existencia digna, plena y libre dentro de un marco social? Pero puede haber más preguntas en relación con esta cuestión. Aún así, estas creo que reflejan lo más esencial. En un tiempo como el nuestro, caracterizado por una mezcla paradójica de hipertecnología, desigualdades económicas lacerantes, crisis medioambientales, polarización ideológica, crisis institucionales y una pérdida de confianza generalizada en las promesas del progreso, la pregunta por la justicia no ha perdido vigencia. Al contrario, ha vuelto a cobrar una urgencia esencial. Pero, ¿qué significa exactamente una sociedad verdaderamente justa? ¿Podemos definirla con rigor o solo aspirar a ella como ideal regulativo? ¿Debe fundarse en principios universales o en consensos circunstanciales? ¿Tiene una forma concreta o es una utopía inalcanzable? ¿Cómo conjugar libertad, igualdad, diversidad y cohesión social? Son interrogantes que realmente señalan que la intuición moral básica de la justicia supone que, por ejemplo, según Aristóteles, es esencial en la vida social, ya que allí donde existen relaciones entre individuos surge la necesidad de establecer normas que regulen la convivencia. La justicia, en sentido básico, consiste en dar a cada uno lo suyo, en tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales, según su mérito o necesidad. Este principio, tan elemental como controvertido en sus aplicaciones, subyace a la mayoría de concepciones de justicia desde la antigüedad. Y en este sentido, esta intuición moral puede tomar formas muy diferentes. Para algunos, como por ejemplo los utilitaristas, una sociedad justa es aquella que maximiza la felicidad total o parcial o la felicidad promedio. Para otros, como los libertarios, lo justo es aquello que respeta la libertad individual y los derechos de propiedad, independientemente de las consecuencias distributivas. Para los igualitaristas, en cambio, lo justo exige corregir activamente las desigualdades injustas de origen o circunstancia. Para los comunitaristas, en cambio, una sociedad justa solo es posible dentro de una cultura moral compartida, mientras que para los deliberativistas, lo justo se construye a través del diálogo y el consenso racional entre ciudadanos libres e iguales. Pero todo esto lo que establece es que hay unas diferencias conceptuales que no son simples discusiones eruditas, se reflejan en decisiones concretas sobre impuestos, políticas educativas, leyes laborales, derecho penal, sanidad, migración o urbanismo. Por eso, cuando nos preguntamos qué es una sociedad verdaderamente justa, no estamos haciendo una pregunta meramente especulativa o retórica, sino una pregunta sobre el modelo de vida colectiva que queremos construir, sostener y defender. Y esto es realmente muy importante. El modelo platónico, por ejemplo, estableció la justicia como armonía del alma y del Estado. Fue la primera gran teoría filosófica de la justicia que aparece en el Diálogo de la República de Platón. Allí el filósofo sostiene que una sociedad justa es aquella en la que cada clase realiza su función propia en armonía con los demás. Los sabios gobiernan, los valientes defienden y los trabajadores producen.
Esta división tripartita propuesta por Platón refleja una estructura similar o análoga al alma humana, compuesta por razón, voluntad y deseo. La justicia es, por tanto, una forma de equilibrio estructural y de orden orgánico, tanto en el individuo como en la polis o ciudad-estado. Para Platón, la justicia no es principalmente una cuestión de distribución o de procedimiento, sino de estructura metafísica, porque para él es la expresión de un orden objetivo del ser. El Estado justo refleja la idea de justicia, según Platón. Sin embargo, este modelo ha sido duramente criticado por su tendencia autoritaria y jerárquica. En el mundo actual, en el mundo contemporáneo, ya no creemos que la justicia consista en cada uno quedarse en su lugar, sino más bien en poder moverse entre lugares sin barreras injustificadas, se entiende. Y el giro contractualista surge con filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, a partir de los siglos XVII y XVIII. La Edad Moderna introduce un giro fundamental. La justicia ya no se deriva de un orden metafísico, sino de un acuerdo racional entre individuos. Según Hobbes, los seres humanos se hallan en un estado natural de guerra de todos contra todos, del cual escapan al establecer un contrato que funda el Estado soberano, que garantiza la paz. Para Locke, el contrato protege derechos naturales preexistentes como la vida, la libertad y la propiedad. Rousseau, por su parte, eleva el contrato social a expresión de la voluntad general, un principio normativo superior a la simple suma de voluntades particulares. Y también hay que decir que en todos estos casos la justicia se concibe como el producto de un acuerdo más o menos hipotético entre individuos libres e iguales. Este enfoque será la base de muchas teorías contemporáneas, como por ejemplo la de John Rawls en su libro Teoría de la Justicia. John Rawls considera la justicia como equidad, y la teoría más influyente del siglo XX sobre la justicia es sin duda la de John Rawls. En su obra Teoría de la Justicia de 1971 propone una forma de contractualismo racional. Imaginemos que detrás de un velo de ignorancia que nos impide saber nuestra posición social, riqueza, capacidades o creencias, debemos elegir los principios básicos que regirán nuestra sociedad. Rawls argumenta que en esas condiciones de imparcialidad escogeríamos dos principios fundamentales, que serían: el primero, igual libertad para todos en los derechos básicos, y segundo, desigualdades económicas solo si benefician a los más desfavorecidos, principio que se denomina de diferencia. Y con estas dos condiciones y con este planteamiento, Rawls ha marcado profundamente el debate contemporáneo, ya que ofrece una respuesta coherente, formalizable y moralmente intuitiva a la pregunta por una sociedad justa. Su propuesta ha sido, sin embargo, criticada por diversos autores. Por ejemplo, Robert Nozick, desde el libertarismo, sostuvo que una distribución justa no puede ser impuesta, sino que debe surgir de intercambios voluntarios entre los ciudadanos. Michael Sandel, desde el comunitarismo, por ejemplo, cuestionó la neutralidad liberal y defendió una concepción de justicia arraigada en comunidades concretas. Amartya Sen y Martha Nussbaum, desde un enfoque de las capacidades, criticaron el enfoque distributivo abstracto de Rawls y propusieron centrar la justicia en el desarrollo efectivo de capacidades humanas esenciales. Iris Marion Young, por ejemplo, desde la crítica feminista y poscolonial, señaló que la justicia no puede limitarse a lo distributivo, sino que debe incluir reconocimiento, representación y participación. Y además hay que considerar que la justicia puede entenderse sobre todo como libertad. En este sentido está presente la crítica libertaria. Para autores como Nozick o Hayek, la justicia no puede significar una distribución justa impuesta por el Estado, porque eso violaría los derechos individuales. Una sociedad verdaderamente justa, según esta interpretación, es aquella en la que las personas pueden intercambiar libremente, conservar lo que adquieren legítimamente y vivir sin coerción estatal. Las desigualdades económicas no son en sí mismas injustas, siempre que provengan de procesos voluntarios y que estén de acuerdo con las leyes existentes.
El problema de esta concepción es que puede legitimar desigualdades extremas y estructurales, al ignorar que las condiciones de partida no son realmente iguales, lo que decía también Rawls. Además, presupone una concepción muy reducida de la libertad como no interferencia, sin considerar los factores materiales que hacen efectivamente posible ejercerla. En este aspecto hay que decir que la justicia puede comprenderse como igualdad y otros pensadores como Thomas Nagel, G. A. Cohen o Elizabeth Anderson han defendido que una sociedad justa debe garantizar no solo libertades formales, sino condiciones reales de igualdad. Esto no significa que todos tengan lo mismo, sino que nadie sufra privaciones inmerecidas ni ventajas arbitrarias por el lugar en que nació. La igualdad, bien entendida, no es nivelación, sino equidad, que es algo diferente, como se puede entender desde lo que he explicado. Este enfoque plantea grandes retos. ¿Cómo distinguir entre desigualdades legítimas y arbitrarias? ¿Qué grado de redistribución es aceptable sin socavar la autonomía individual? ¿Cómo fomentar la igualdad sin caer en paternalismo o burocratismo? Y desde esta perspectiva, pues también hay que decir que la justicia también supone una crítica cultural. Autoras como Nancy Fraser o Axel Honneth han subrayado que una sociedad justa no puede limitarse a la distribución económica, también debe garantizar el reconocimiento cultural y simbólico. Grupos históricamente marginados por motivos de género, por ejemplo, raza, discapacidad o identidad sexual, deben ser visibilizados y respetados en sus diferencias. La justicia implica no solo repartir bienes, sino también superar humillaciones, exclusiones, marginaciones y desprecios, algo que es bastante frecuente en la sociedad. Este enfoque introduce una dimensión identitaria de la justicia, muy relevante en las sociedades contemporáneas, pero también ha sido criticado por fragmentar el espacio público, privilegiar la diferencia sobre lo común y fomentar una política de agravios en lugar de una política de bienes comunes. Y todo esto también supone entender la justicia como participación desde una perspectiva democrática, porque la actitud deliberativa representada por Jürgen Habermas, por ejemplo, Rainer Forss y otros, presupone que la justicia no es solo un resultado, sino un proceso. Una sociedad es justa si las normas que la rigen pueden ser justificadas en términos racionales ante todos los afectados. Esto exige instituciones democráticas reales, donde las voces de todos cuenten y no solo las de quienes tienen poder económico o mediático. Y esto es algo clave también. En esta línea, la justicia no se impone desde arriba, sino que se construye colectivamente, mediante el diálogo, la argumentación pública y el respeto mutuo. Se trata, por tanto, de una concepción procedimental y discursiva de la justicia, muy exigente pero potencialmente integradora. Y de esta manera se puede hablar también de justicia y sostenibilidad. El desafío ecológico es algo que está a la vista y una sociedad verdaderamente justa no puede desentenderse del futuro. La justicia intergeneracional, el deber de no hipotecar el planeta para las generaciones venideras, se ha convertido también en un imperativo ético. La devastación ambiental, el cambio climático, la extinción de especies y la sobreexplotación de recursos no solo son problemas ecológicos, sino injusticias estructurales. La filosofía de la justicia debe incorporar urgentemente esta dimensión, como lo han defendido autores como Hans Jonas, por ejemplo, Robin Eckersley o Bruno Latour. La justicia global, por tanto, va más allá del Estado-nación y podemos decir que implica a todos los ciudadanos del mundo y a todos los países. En un mundo interdependiente donde las acciones de unos países afectan directamente a otros, la justicia no puede limitarse a las fronteras nacionales. La pobreza extrema, las migraciones forzadas, el comercio desigual, las guerras asimétricas o las pandemias globales exigen un marco de justicia global. Una sociedad verdaderamente justa, en este contexto, es también
una humanidad verdaderamente justa. Thomas Pogge, por ejemplo, Amartya Sen o Martha Nussbaum han trabajado extensamente en esta dirección. Y se puede decir también que una sociedad verdaderamente justa debe poseer unas características mínimas. Y se puede intentar sintetizar algunas condiciones mínimas que debería cumplir una sociedad realmente justa. Y son, por ejemplo, la libertad efectiva para todos, no solo formal, la igualdad de oportunidades reales, no solo teóricas, también la redistribución solidaria de recursos cuando existan desigualdades injustificadas, también el reconocimiento de las identidades culturales, de género, étnicas, sexuales, etc., participación política real, no solo representación pasiva, respeto ecológico hacia el medio ambiente y también en relación con las generaciones futuras, la existencia de una democracia deliberativa, no solo electoral, y la transparencia institucional y el control del poder. Todo esto también presupone el acceso universal a bienes básicos como educación, salud, vivienda, justicia, trabajo, etc. Esto no significa que exista una fórmula única. Cada sociedad puede encarnar la justicia de formas distintas según su historia, cultura y contexto, pero sin esos mínimos la justicia se vacía de contenido y se convierte en eslogan publicitario, en eslogan político. En conclusión, hay que entender la justicia como horizonte ético. Una sociedad justa no es un estado alcanzado de una vez por todas, sino un horizonte hacia el cual avanzar críticamente. No hay un modelo perfecto, pero sí principios orientadores. En este sentido, existen exigencias ineludibles y prácticas transformadoras. De hecho, la justicia es una tarea siempre inacabada, un proceso de construcción colectiva, una tensión permanente entre lo que es y lo que debe ser. Y de esta manera se puede decir que vivimos en un mundo marcado por desigualdades brutales, exclusiones sistemáticas, marginaciones, desafíos planetarios sin precedentes, etc. En este contexto, la filosofía de la justicia no es un lujo académico, sino una herramienta urgente de resistencia, de imaginación y de esperanza. Nos ayuda a no conformarnos con lo dado, a cuestionar las estructuras dominantes, a escuchar a los excluidos, a los marginados, a pensar alternativas, en última instancia, a preguntarse qué es una sociedad realmente justa, ya que eso es preguntarse qué clase de humanidad queremos ser. Y eso es algo muy relevante. En consecuencia, diríamos que es un tema abierto a más análisis y a más reflexiones. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.